Bienvenidos gente fuerte, otro día más a PhysioWords. En este vídeo vamos a hablar del valgo de rodilla y de qué es lo que podemos hacer cuando tenemos este valgo. Yo tengo valgo. Qué estrategias podemos utilizar a la hora de eliminar el dolor, de mejorar la salud de nuestra rodilla y cómo podemos aplicar ciertas herramientas en el entrenamiento y en la rehabilitación para conseguir que nuestras rodillas estén sanas y fuertes. Vamos a por ello. Bueno, pues como te decía en la intro, vamos a hablar del valgo de rodilla. Y antes de darte unas pequeñas recomendaciones, vamos a hablar de qué es y qué consecuencias puede traer para nuestras rodillas. El valgo hace referencia a la alineación de nuestras rodillas. Podemos tener o bien un valgo o bien un varo. En el valgo, lo que sucede es que las rodillas se encuentran ligeramente hacia adentro con respecto a mi cadera y a mis pies. Entonces, ¿cómo se mide esto? Básicamente se dibuja una línea a nivel de mi fémur y una línea a nivel de mi tibia. Y cuando existe esta inclinación, podemos decir que tenemos un valgo. Cuando es todo lo contrario, cuando tenemos, que podemos verlo en los futbolistas, por ejemplo, que las rodillas en vez de estar hacia adentro están hacia afuera, estoy intentando imitar, aquí tendríamos un varo. ¿Qué es lo que pasa? Que fisiológicamente todos tenemos, o lo normal, no todos, lo normal y lo biomecánicamente más eficiente es que tengamos un ligero valgo de rodilla, Cuando este valgo o cuando las rodillas están demasiado echadas hacia adentro, podemos decir que tenemos un valgo. Mira, aquí igual no se ve tan bien, pero me voy a dar la vuelta porque creo que si me doy la vuelta lo vas a ver mejor, cómo se dibuja este valgo de rodilla en mi caso. Si te fijas, ves cómo las rodillas están bastante hacia adentro en comparación con mi cadera. Vale, ¿qué es lo que pasa? Podemos entender que cuando existe una falta de alineación, al final la carga de peso que va a ocurrir sobre mis rodillas no va a estar alineada, porque si nos fijamos, si yo tengo un valgo, obviamente va a haber ciertas zonas de la rodilla que van a soportar más peso que otras y va a haber ciertas estructuras que van a estar más abiertas y otras más cerradas. Entonces, esa carga de peso no va a ser simétrica, sino que va a producirse más en un lado que en el otro. Y lo mismo en el varo, que va a haber una carga de peso más sobre un lado que sobre el otro. En muchas ocasiones, cuando vamos a centrarnos en el valgo, cuando existe ese valgo, también vamos a encontrar una rótula que no está alineada. No está alineada porque, claro, es que nuestras rodillas tampoco están alineadas. Entonces, nuestra rótula va a seguir esa alineación de nuestras rodillas. Cuando este valgo es muy importante, hay para ciertas personas para las que se les va a acabar operando y se les va a operar, se va a realizar una reconstrucción de esa rodilla, cortando un poco de hueso para intentar normalizar la carga de peso y que las rodillas funcionen a nivel biomecánicamente de una manera un poquito más óptima. Muchas veces encontramos, como es mi caso, que se ve relacionado que una persona tenga un valgo de rodilla con una rótula que no está alineada con una condromalacia rotuliana, porque al final también tenemos que tener claro que una pérdida de cartílago nos va a ocurrir a todos, ¿no? Pero obviamente podemos entender que si la carga de peso es desigual en toda la rodilla, puede que haya ciertas partes del cartílago en las que se ejerza más presión y que con el paso del tiempo se desgaste más que en otras, porque va a haber una carga de peso que va a ser desigual en ambos lados. Vale, ahora una vez que tenemos claro qué es el valgo y cómo nos afecta, que es básicamente a nivel biomecánico para la carga de peso,
¿Qué estrategias podemos utilizar para intentar que nuestras rodillas funcionen de la mejor manera posible? Y esta estrategia que yo te estoy comentando es algo que yo puse en práctica desde muy joven. Cuando tenía 20, creo que eran 20 años, estaba en tercero de carrera, me diagnosticaron una condromalacia rotuliana y afortunadamente estaba estudiando oficio, entonces acudí a mis profesoras para que me aconsejaran, a profesoras fisios para que me trataran. Entonces, ¿qué es lo que me dijeron? Yo, puesto que tenía este valgo, tenía la costumbre, si estoy de pie, a estar en esta posición, a estar como con las rodillas hacia adentro, con el culo un poco hacia afuera, tenía costumbre con el pie un poquito caído hacia adentro. Esta era como mi posición de estar cómoda. Entonces una cosa que me dijeron es, Ana, acostúmbrate a activar más el glúteo y a introducir una ligera rotación externa en la cadera, de manera que cuando estás en estático y estás cargando peso, no pronuncias todavía más ese valgo, sino que aprietas el culo y produces una pequeña rotación externa de la cadera. No estoy totalmente así, sino simplemente estoy evitando que mis rodillas caigan a ese valgo y estoy con una pequeña rotación externa y haciendo un poquito más de contracción glútea de lo que yo estaba acostumbrada. Y eso fue lo que sinceramente me salvó, eso y el entrenamiento de fuerza y con peso. Entonces esta estrategia, esta pequeña rotación externa que nosotros podemos crear, no tenemos por qué utilizarlo solamente en estático cuando estamos de pie. También podemos empezar a ponerlo en marcha cuando estamos caminando y debemos ponerlo en marcha cuando estamos haciendo entrenamiento de zancadas, de peso muerto, de sentadilla y en cualquier tipo de trabajo de rehabilitación. Porque imagínate si yo, puesto que tengo este valgo, naturalmente mi tendencia sería, si yo voy a hacer una sentadilla, mi tendencia sería a que las rodillas se vayan todavía más hacia adentro, puesto que esta era como mi posición cómoda. Entonces, al ir corrigiendo esta posición estática y al llevarlo más hacia los ejercicios, cuando yo hago una sentadilla, ya me acostumbré a modificar mi manera de entender el movimiento de mis piernas y cada vez que hago una sentadilla genero esta rotación externa y la mantengo a lo largo de toda mi sentadilla. Y eso me permitió también evitar que se me quedase un pie plano o favorecer el desarrollo en pie plano, porque al final cuando estás haciendo esta rotación externa también estás creando más arco plantar. Entonces esta generación del torque externo va a ser súper importante a la hora de entrenar y en tu vida diaria. Y cuando tú estés esperando el metro, cuando estés esperando el autobús, en vez de estar así, pienses en generar este torque externo y activar un poquito el glúteo. Que cuando estés caminando, en vez de estar caminando, mira hacia ti, en vez de estar caminando y que el apoyo plantar pierde ese arco y que se vayan las rodillas hacia adentro, porque esto sería como yo caminaría antes, empecé a ser muy consciente y pensé, vale, voy a caminar como un poco como un vaquero, activando bien el glúteo y fijándome bien en generar más arco con el pie y que las rodillas no se me vayan hacia adentro. Entonces, al final, poco a poco, el ir introduciendo este torque externo y modificar cómo están funcionando todas esas cadenas musculares va a hacer que la actividad muscular y cómo está trabajando toda la musculatura de tu rodilla y de tu cadera se vaya modificando. Y aunque no vamos a poder cambiar con estos ejercicios la forma de tus huesos, cuando ya somos mayores, lo que sí podemos hacer es normalizar todas esas tensiones musculares. Y ahora te voy a enseñar cómo podemos aplicar esto en el entrenamiento, tanto en entrenamiento funcional como de CrossFit, como en el gimnasio. Por ejemplo, haciendo un peso muerto. Seguramente, pues lo que te digo, ¿no? Si tengo un valgo, lo más fácil para mí va a ser dejar que se caiga ese arco plantar y mantener las rodillas ligeramente por dentro. Y desde aquí, hacer así el peso muerto, manteniendo esas rodillas como más por dentro de mis pies y haciendo que
esa carga de peso no sea óptima. En cambio, si yo genero este torque externo, fíjate cómo parece que mi rodilla hasta que como que está más alineada. Entonces desde aquí hago ese peso muerto, manteniendo los arcos plantares, todo mi pie está apoyado en el suelo y mi rodilla está más alineada. De manera que cuando yo estoy haciendo los ejercicios de entrenamiento, estoy haciendo una carga de peso en la rodilla que es mucho más simétrica. Y en las sentadillas, ¿qué podemos hacer? Lo mismo. Si yo no lo pienso, de hecho cuando yo empecé a hacer CrossFit, que fue cuando empecé a hacer sentadillas, me pasaba, si yo no lo pensaba, se me iban las rodillas hacia adentro. Entonces, como era consciente de lo que tenía que hacer, genero ese torque externo y cuando bajo a hacer la sentadilla, la carga de peso en mis rodillas es mucho más simétrica. Y esto lo puedes hacer, lo puedes aplicar a cualquier ejercicio, incluso a una zancada. Por ejemplo, en una zancada, lo mismo, si yo no pienso en ese torque externo y tengo ese valgo, esto es lo que me va a pasar. Mi rodilla va a caer por dentro del pie, lo cual es una carga que no es en absoluto óptima. Pero yo lo que puedo hacer es activar mejor ese arco plantar, tener en cuenta la alineación de mi rodilla y fijarme en que la rótula baje alineada con los dedos de los pies. Y ya lo mismo podemos aplicarlo a la carrera, a los saltos, a un power clean, a todo. Entonces estas cositas son... No sé por qué me canso tanto cuando hablo, tengo que mejorar todo esto. Estas cositas parecen tonterías, pero cambian completamente, pueden cambiar completamente tu entrenamiento, tu rehabilitación y tu vida, porque tu rodilla empieza a trabajar mejor. La carga de peso se mejora, está mucho más distribuida a lo largo de la rodilla y dejamos de generar tanta tensión a nivel de los aductores, a nivel del tensor de la fascia lata y en muchos casos hacer este cambio puede ayudarte a entrenar sin dolor y a que el dolor desaparezca de tu vida. Entonces no vas a curar ese valgo, pero sí vas a normalizar toda la actividad muscular en torno a la rodilla y en torno a la cadera. De hecho, lo subimos hace poco, un vídeo específico sobre el dolor de cadera en la sentadilla y cómo podemos aplicar el torque externo, que te lo voy a dejar por aquí, y otro vídeo específico sobre los pies planos y cómo en ese caso también debemos aplicar este concepto del torque externo. Así que te los voy a dejar por aquí y también en la descripción del vídeo. Si te ha servido este vídeo, por favor, pónmelo aquí abajo, coméntame y hazme saber qué otros vídeos te gustaría que subiese. Muchísimas gracias por verlo y si conoces a alguna persona que esté sufriendo de patología o de dolor, que le han diagnosticado un valgo de rodilla y que no sabe qué hacer, por favor, mándale este vídeo porque le va a ayudar un montón. Te dejo también más abajo toda la información sobre mi programa de rehabilitación de rodilla, en el que aplicamos todas estas estrategias para recuperar la masa muscular, la fuerza, la estabilidad y la movilidad de tu rodilla y acabar con ese dolor. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo muy grande. Si quieres ganar movilidad y entrenar sin dolor, no dudes en meterte en mi página web physiowatch.com y chequear mi programación de movilidad Healthy Movement, donde vas a encontrar sesiones de movilidad diarias para ganar en salud, para trabajar el movimiento y para mejorar tu movilidad. Nos vemos dentro.